Shoam y Bichne, ¿cómo están? Hola a todos, los saludo en lengua muisca. Mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña. Una vez más los saludo a la sexta charla que vengo esta vez a dictarles sobre el pueblo muisca. El tema que vamos a trabajar hoy, ah, lo recuerdo, es alimentos y productos muiscas, alimentos y productos en la conquista y en la colonia. Esta es la primera parte, pues en la medida en que puede desarrollarse lo suficientemente rápido el tema, igual es un tema bastante largo, así que es probable que salga para una segunda charla. Y bueno, ¿qué les cuento? Para los que ya me conocen, saben un poco a lo que me dedico, también parte de mi trabajo, han conocido mi trabajo y el de otras personas que han trabajado conmigo. Para quienes no, mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña, soy lingüista de la Universidad Nacional, trabajo con el grupo de investigación Muiscubún. Me dedico a documentar muisquismos principalmente, a trabajar en zonas rurales también, y mi especialidad, pues aparte de los muisquismos también, y a medida que me voy formando un poco más, es todo el tema de los aspectos culturales, históricos, lingüísticos, un poco más profundo sobre el pueblo muisca, y asimismo sobre otros pueblos chipchas, que están emparentados y que guardan mucha relación con el pueblo muisca. No solamente desde una perspectiva histórica, no me dedico solamente a mirar documentos o a andar en biblioteca y leer muchos libros, sino también, pues el pueblo muisca es una comunidad y es un pueblo y somos unos pueblos, somos un pueblo que vive, que persiste, que existe en la actualidad. Así que, bueno, vengo a hablar también de algo de lo que soy parte. También he iniciado un proceso de autorreconocimiento como descendiente muisca de mi familia por parte de mi familia materna en Boyacá. Y bueno, así a través del legado de mis antiguos y en la experiencia que también he tenido con otros compañeros muiscas en cabildos, en resguardos, reconocidos o no reconocidos por el Estado. Entonces también he podido tener una experiencia cercana con las comunidades muiscas desde mi propia perspectiva personal, pero también desde la de los demás. Y busco siempre, todo el tiempo, estar haciendo un sondeo y una investigación y sobre todo una búsqueda de nuestro pasado para poder entender nuestro presente, lo que tenemos ahora y lo que nos depara futuro. Siempre va a ser muy importante todo esto. Entonces, bueno, eso es un poco lo que me dedico, son mis frentes de trabajo. Quienes ya conocen un poco lo que yo hago, pues genial. Quienes no, pues espero que a través de esta charla podamos conocernos un poco mejor, también responder dudas, preguntas, inquietudes. Eh, y bueno, no sé, ¿qué más les puedo contar? Creo que en la medida en que la charla vaya avanzando, pues vamos a poder hablar otras cosas. Les recuerdo, el tema que vamos a trabajar hoy es muiscas, alimentos y productos en la conquista y en la colonia, la primera parte. Eh, entonces, bien, eh, ¿qué frentes vamos a trabajar hoy? Entonces, digamos que la charla va a estar ligada en hablar sobre alimentos y productos ligados y relacionados o que forman parte, formaron en pasado, presente y futuro de la vida de los muiscas, de nosotros como descendientes muiscas o de ustedes también que nos están leyendo, viendo, incluso también de otros pueblos indígenas colombianos que se ven representados, digamos, en estas prácticas culturales, en estos productos también, o que han tenido mucha relación con estos temas, al igual que nosotros. Y también de todos aquellos interesados, sea biólogos, lingüistas, antropólogos, lo que sea, que estén interesados un poco en este tema. Entonces, vamos a hablar de eso, de los alimentos y productos desde dos ejes históricos, para empezar, porque una vez más, ¿de qué nos sirve conocer el presente si antes no podemos conocer nuestro pasado? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Los saludo en lengua muisca a los que acaban de llegar. Entonces, de nada nos sirve conocer o hablar de los muiscas contemporáneos actuales, de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestras familias que resistimos y luchamos, de ustedes que resisten, luchan, trabajan, si no conocemos nuestro pasado, si no nos devolvemos atrás a las pisadas de nuestros antiguos y nos preguntamos cómo éramos, cómo nos describían, cómo nos veíamos, cómo nos contemplaban otros. Entonces, la vuelta al pasado y la vuelta a mirar atrás no es solamente para satisfacer intereses académicos o institucionales, sino también para conocer nuestra propia historia que por muchos procesos históricos, sociales, culturales, no pudimos conocer por nuestros abuelos. Sí, no, muchas historias del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX no llegaron a nosotros, desgraciadamente, con nuestras familias, con nuestros saberes, con la tradición oral.
muchas de ellas quedaron en el pasado y en buena parte o no, se le da gracias también a aquellos que pudieron documentarla, contarla, narrarla, demostrarla, porque es a través de volver a esas pisadas de los pasados, en documentos, en archivos, donde podemos también imaginar y comprender y sobreponer muchos de esos saberes con los que en la actualidad existen para nosotros los muiscas. Y en eso, bueno, respondo también a un comentario que alguna vez me hacía un amigo, y es que uno vive en lo muisca desde la hora, desde el territorio, desde donde uno está, y desde el día a día, desde lo que pudimos aprender y desde lo que llega a nosotros. Sin embargo, creo que también como sujetos culturales y políticos que somos, es parte de nuestro compromiso como líderes, como educadores, como representantes de comunidades, como parte de una familia. Estamos en la obligación también de conocer nuestro pasado, desde la academia, desde la investigación, desde la formación, porque de lo contrario, ignorando nuestra propia historia, es muy difícil podernos completar como pueblo, continuar como pueblo, resistiendo como pueblo, como familias, como cabildos, como resguardos, como sea. Y lo muisca que podamos hablar desde la hora solo lo podremos responder desde la hora, pero incompleto. Siempre habrá falta una remisión al pasado. Es fundamental y creo que muchos procesos formativos en cabildos o en comunidades se están dando también con esas miradas siempre al pasado y desde la investigación, con investigadores propios, porque de lo contrario va a ser muy complicado solo hablar desde los fragmentos que somos como pueblo en la actualidad, cuando nos hace falta lo de atrás, para podernos entender y de esa manera ya no hablar como fragmentos, sino como partes que se están reconstituyendo, que se están reconstruyendo y que se están transformando. Entonces, una vez dicho esto, y es una cuña importante que quería hacer también, para dar algunas claridades con lo que se está haciendo, bueno, vamos a pasar al punto de trabajo que hoy nos corresponde. Entonces, una primera claridad que tengo que hacer, ya que hoy vamos a trabajar un tema muy interesante también, que está ligado a, bueno, también las anteriores charlas que se estuvieron dando sobre este tema, estuvieron relacionadas principalmente con las creencias religiosas, con la mitología, con la cultura, con las tradiciones de tipo religioso de nuestros antepasados. La anterior charla la dio un amigo investigador muy querido, Bren Timoteo Romero. Él estuvo dando unas charlas muy buenas sobre los tunjos, sobre las extirpaciones de idolatría, sobre las representaciones de los tunjos, qué son, cómo se llaman, en dónde se encuentran. Mucho más profundo también desde su sabiduría, desde su trabajo como investigador, pero también como descendiente muisca por su familia, por sus abuelos, por su territorio en Anfacatativa. Entonces fue una charla muy interesante. Y antes de esas charlas que él dio, yo también estaba trabajando el tema de la tradición oral, de la mitología, del sistema de creencias de los muiscas, desde una perspectiva pasada, o sea, desde el siglo XVI, que es donde se tienen los primeros registros, hasta la actualidad, dentro del saber vivo en la tradición oral, creencias, costumbres y formas de vida de sus descendientes actuales, directos, que son las personas que viven en el campo, viven o incluso en la ciudad, que son descendientes de ellos, que reconocidos o no, se hacen llamar campesinos, o cuando su conciencia étnica va mucho más allá y su profundidad sobre este tema va mucho más allá, existe un proceso de autorreconocimiento como muiscas. Entonces, todos estos temas se estaban dando, antecitos de todo ello, y ya pues de nada nos sirve también hablar de nuestro pueblo, de nada nos sirve hablar de lo que somos, si también no tocamos aspectos de lo que comemos, lo que comíamos, lo que comeremos, cómo funcionaban nuestros sistemas de intercambio, mercado y muchas otras cosas, porque entendiendo nuestro pasado vamos a poder comprender tal vez en esta charla o en la otra unas lógicas que todavía resisten, existen y que se viven dentro de las comunidades rurales, en el campo, en la ciudad, en las muiscas. Entonces, bueno, sin más detalles, para partir de todo esto es importante una vez más a romper paradigmas y en lo posible, que es el trabajo que yo realizo, pero también otros compañeros y compañeras y comunidades, de construir muchos mitos que se han elaborado alrededor de lo muisca. Primero debemos de construir uno de los más fundamentales que se ha construido alrededor de nosotros, de ustedes también, y es de construir el mito del altiplano cundiboyacense y de la homogeneidad muisca. ¿Por qué digo esto?
porque desde la escuela, desde que éramos chiquitos, en el discurso del político, de la mamá o del papá o de muchas personas, está la creencia generalizada de que el territorio que vivimos, Cundinamarca, Boyacá, Santander, que son los territorios donde el pueblo muisca se ubicó tradicionalmente y se ubica, eh, corresponden a altiplanos, es decir, a tierras altas y planas, donde todo se ve igual a como es la sabana de Bogotá, y no hay variaciones geográficas, ni de clima, ni de altitud, ni de cultivos, ni de productos, ni de formas de vida, y que eso suponía para nosotros en un pasado y para los muiscas contemporáneos, actuales como nosotros, supone que creíamos en unas mismas cosas, que usábamos una misma lengua, que nuestras formas de vida eran las mismas, que no variaban, que la apariencia física, que la vestimenta, muchas cosas. Entonces son dos mitos que se han ido transmitiendo por el mismo trabajo académico institucional, pero que también en el Vox Populi, en la sabiduría popular, en la oralidad también se han seguido transmitiendo y que se han consolidado a tal punto de que muchas veces han entrado en detrimento o en daño de nuestro legado, de nuestra figura, de nuestro pasado, de nuestro presente, y generan confusiones, porque digamos que todavía para muchas personas es conflictivo y es problemático y cuesta mucho entender de que los muiscas existen, de que estamos vivos, de que somos pueblo que resiste, de que estamos aquí, y ha sido problemático para muchos. Entonces, es por eso que también nos formamos, que aprendemos, que hacemos espacios como estos, que estamos ahí siempre haciendo cosas, porque de esta manera también traemos luz de nuevo a lo que somos, para que los otros también nos comprendan, y también muchas cosas que no son, o sea, que no concuerdan con lo que somos o que no forman parte de nuestro acervo, también podamos filtrarlas, porque nos genera daño, daña nuestra imagen, nos daña a nosotros mismos y daña otros procesos de otros compañeros indígenas, de otros pueblos que también han estado autorreconociendo y resurgiendo de las cenizas en los que se tenía. Entonces, el mito del altiplano, por ejemplo, yo volviendo al mito en particular de que les decía, y de la homogeneidad muisca, en lo posible en cada una de las charlas que yo vaya dando, otros compañeros o invitados que yo vaya dando, deberían de construirse, así como muchos otros mitos, porque lo que les digo, generan estereotipos y arquetipos que la verdad son muy hartos, porque poco o nada corresponden con nuestras realidades. Entonces, como vamos a hablar de alimentos, de productos, y que todo esto crece en alguna parte, se siembra en alguna parte, se desarrolla en alguna parte, tenemos que hablar del territorio muisca. Esta charla va a ser corta en ese tema, porque también esperaré en lo posible tener un invitado que nos hable más del tema, pero al hablar del territorio muisca no podemos partir entonces de que vivíamos todos en tiempo pasado, presente y seguramente en el futuro en un lugar alto y plano, tal como la sabana de Bogotá, en un ecosistema lacustre, sino que venimos y estamos ubicados en un territorio geográficamente muy rico, muy variado, muy diverso. Y esa diversidad geográfica, climática, de ecosistemas, de formas de vida, de animales, de regímenes de lluvias y de muchas cosas, supone también una riqueza en productos, en alimentos que se dan en estas regiones, pero también en las personas que viven allí, bueno, y también en animales y en especies que, por ejemplo, no se encuentran en diversos ecosistemas de estos territorios, pero en las gentes que viven en esos lugares tan diversos, por las razones que anteriormente les dije, se generan diferencias en formas de hablar, en formas de creer, en formas de trabajar la tierra, de vivir. Entonces, el pueblo muisca en tiempo pasado, desde que lo describieron los españoles hasta la actualidad, en este amplio territorio de la cordillera oriental en el que nos encontramos, nunca ha sido homogéneo, no es homogéneo y no será homogéneo. Y no será en la medida en que no podemos recrear estereotipos o arquetipos. Y culturalmente nosotros como muiscas presentamos muchas variedades en región. No es lo mismo en lo que creían los muiscas del siglo XVI del sur del territorio muisca, los del norte, los de Boyacá con los de Cundinamarca o los de Santander. No es la misma lengua en la que ellos hablaban. La variedad que se conoce como muiscuuno, lengua muisca, que se enseña en cursos o que se difunde o que se transmite en la actualidad, es la variedad del Valle de Bogotá, es decir, de una pequeña parte de la sabana de Bogotá que va máximo como hasta Nemocón y un poquitico más allá. Es decir, no tenemos ni idea de cuáles eran las otras variedades que se hablaban de ahí para arriba, no quedaron descritas. Y asimismo hay variedades religiosas de mucho tipo. Entonces,
Este mito del altiplano se deconstruye en la medida en que el territorio de Cundinamarca, Boyacá y Santander es diverso. Tenemos valles, tenemos desiertos, tenemos cañones, tenemos ríos, tenemos humedales, tenemos lagunas. Es un territorio enorme y supremamente diverso. Entonces, en este territorio tan diverso, con tantos climas y con tanta variedad, es muy difícil creer que realmente el mito del altiplano se mantiene, ¿sí? Porque la misma geografía nos lo demuestra. Cuando nosotros vamos a Ubaque, que es un pueblo que queda aquí detrás de los cerros, ya estamos subiendo una cordillera, llegando a un páramo, bajando a un valle, donde el clima cambia, donde todo es totalmente diferente, y eso era territorio muisca. El Valle de Tensa es lo mismo, un valle cálido, con mucha agua, con mucha vegetación, totalmente distinto a las tierras altas de Tunja, de Sogamoso, de Duitama. Es territorio muisca también. Entonces, todas estas dinámicas en la práctica y viviéndolas y yendo a los territorios cambian mucho cuando vamos a los libros y se nos muestran este tipo de discursos. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque esa diversidad climática y de muchas otras cosas suponía para nuestros antepasados, esta diferencia geográfica suponía para nuestros antepasados un territorio supremamente rico, que daba muchas cosas, que se cultivaba con muchas cosas, que se transitaba con muchas cosas y que asimismo movía diversidad de esos territorios tan diferentes hacia los que no y asimismo afuera a otros territorios. Entonces, bueno, también es importante reconocer que en cuanto a alimentos y productos y en muchas dinámicas comerciales o alimenticias o productivas de nuestros antepasados, de los muiscas, y en la actualidad todavía, se siguen manejando muchos intercambios con otros pueblos, con otras comunidades, nos movemos, somos gente, somos dinámicos. Y en esa medida en que somos dinámicos, tampoco, bueno, se tumba también otro mito y es algo que seguramente ustedes habrán tenido en sus experiencias o lo habrán visto, lo habrán sentido, es que los pueblos no son estáticos. El muisca no está solamente encerrado en Cundinamarca, Boyacá y Santander. Es probable que siempre se haya movido, que haya tenido relación con otros pueblos, con otras comunidades, y en ese intercambio, en esa negociación con muchos otros temas y de muchas otras cosas, también se intercambiaron muchísimas cosas. Y se movieron también muchos discursos, se intercambiaron muchos otros saberes. Entonces, bueno, tengo un mapita que es muy importante también para llegar a esta parte de la charla, que es un mapa que está elaborado por Ana María Falchetti, es italiano el apellido. Ella lo elabora más o menos en 1973 y establece más o menos cómo es el territorio muisca o el área del territorio muisca, una vez suponiendo que esto es un pueblo diverso, no es homogéneo. Entonces, por ejemplo, el territorio muisca hacia el sur, es decir, a todo lo que está relacionado con Usme, Tibacuy, Fusagasugá, Pasca y todos estos pueblos en la actualidad de Cundinamarca, limitaba con otro pueblo indígena, seguramente Chibcha, pero no tenemos todavía mucha información al respecto, que es el pueblo de los Utagaos. El pueblo de los Utagaos es probable que aún viva de forma amestizada y mezclada también cultural, étnica y lingüísticamente con las comunidades que viven en estos territorios, pero ya no es un pueblo que se pueda percibir tan fácilmente como otras comunidades, pero es un pueblo que estuvo allí, en esas vertientes ya calientes de tierras bajas de la cordillera oriental, y va a ser muy importante para lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, cuando nosotros miramos el territorio muisca, hacia los lados de Tena, hacia los lados de Tibacuy también mismo, hacia los lados de Paime, Topaipí, es decir, hacia el occidente del departamento de Cundinamarca, ya nos encontramos con otro pueblo, con otra comunidad indígena que para la época, entonces empecemos a situarnos en el contexto siglo XVI, incluso antes, porque obviamente estamos partiendo de que lo que sabemos de todo este tema vino por los españoles o por nosotros ya en la actualidad. Antes, supongamos que hubiera sido así, en ese territorio en Occidente habitaba otra comunidad u otro pueblo indígena, los Panches. Entonces, bueno, se ha hablado mucho al respecto de ellos, que eran caníbales, que eran seres salvajes, supremamente belicosos. También se han construido muchos estereotipos, muchos mitos alrededor de los pueblos caribes y de ellos. No conozco mucho del tema, entonces no puedo entrar a profundidad con esto. Pero eran un pueblo que limitaba y lindaba con nuestros antepasados
y en la actualidad podamos decir que muchas de las personas que viven en estos territorios y que se acercan hacia el occidente de Cundinamarca, llegando al Magdalena hasta el Tolima, en este caso, por ejemplo, también Pijaos, pueden llegar a ser descendientes o son descendientes de estos antiguos pueblos panches, de estos pueblos pijaos, estos pueblos caribes. Y ya cuando nosotros subimos un poco más en Cundinamarca, hacia el noroccidente, llegamos a Pacho, llegamos a Supatá, encontramos que, por ejemplo, hubo existencia y documentación de otro pueblo muy antiguo, que era el pueblo de los Colimas o los Musocolimas. De hecho, eso sube hasta bien arriba, hasta Muso, Pauna, Maripí, todos estos pueblos esmeralderos, toda esa frontera noroccidental de Cundinamarca y de Boyacá limitaba con estos pueblos también, que tenían una lengua diferente, una habla diferente, unas formas alimenticias también distintas, costumbres de muchos tipos diversos, y que limitaban con nosotros también. Hago esta delimitación geográfica y también de pueblos que nos rodeaban y también que nos acompañaban, porque va a ser muy relevante para las cosas que más adelante voy a ir contándoles a ustedes. Ahora bien, cuando nosotros llegamos hacia todo lo que es el territorio del sur, llegando hacia el Meta, entonces lo que hoy en día serían departamentos, serían municipios como San Juanito, El Calvario, El Guavio, toda esta región del suroriente de Cundinamarca, ya limitaba y ya daba con otro pueblo muy importante también, que es muy curioso y desgraciadamente también muy trágico que no se haya hablado mucho o no haya mucha bibliografía de ellos en la actualidad, y es el pueblo de los Guayupes. El pueblo de los Guayupes, por ejemplo, todavía existe en ciertas personas que autorreconocen sus orígenes étnicos como guayupes, y también en muchos descubrimientos arqueológicos, museos, veredales que han realizado por su tradición alfarera y demás. El pueblo de los Guayupes limitaba con el pueblo muisca hacia el suroriente. Ya cuando subimos hacia el Valle de Tensa, Somondoco, Guayatá, y nos vamos más como para el Casanare, para los lados de Campo Hermoso y todo esto, ya llega otro pueblo, es el pueblo de los Teguas o de los Tecuas, que dicen que son y que seguramente dejaron una gran tradición como médicos tradicionales, muy expertos en las hierbas, en la herbolística y en toda esta tradición de las medicinas que todavía prevalece en estos municipios del suroriente de Boyacá, son y seguramente tendrán mucha relación con el pueblo de los Teguas. Ahora bien, cuando nos metemos para Boyacá, pero nos vamos hacia el nororiente, ya llegamos a los lados del Cocuy, Huicán, Chiscas, Berbeo, Pisba, hacia todos estos pueblos, encontramos que en tiempo pasado, desde la época de los españoles más o menos, limitaban los muiscas con un pueblo, con dos pueblos en particular, el pueblo de los Laches y el pueblo de los Tuneos, que es un término inadecuado para llamarle a los Ugua, que es el pueblo como se debería llamarle muchas veces a los Tuneos, solamente que en la bibliografía o todavía en el Vox Populi es un término que se les adjudica para llamarles a los Ugua, pero es muy despectivo. Entonces, los muiscas hacia la región nororiente del territorio de Cundinamarca limitábamos y limitaban con el pueblo de los Laches y de los Ugua. Entonces, los Laches se dice que realmente fueron antepasados, fueron antepasados de los Ugua, que subieron mucho más arriba hacia Boyacá, hacia la Sierra Nevada del Cocuy, en esa carrera por huir de los españoles y de esconderse, como pasó también en la Sierra Nevada, y que terminaron siendo los actuales Uguas o los actuales Uguas contemporáneos. Sin embargo, bueno, hay mucha discusión al respecto, no espero darla tampoco porque nos extenderíamos. Y ya cuando nos vamos, mano, para el Santander, ya nos vamos para la frontera del cañón del Chicamocha, del río Chicamocha, nos vamos para Barranca Bermeja, nos vamos para Guabatá, nos vamos para Simacota. Entonces de aquí ya encontramos el pueblo de los Guanes. El pueblo de los Guanes también es un pueblo chipcha, así como seguramente, o tal vez podría haberlo sido, el pueblo de los Utagaos o el pueblo de los Tecuas, solamente que hace falta mucha investigación todavía como para darlo por cierto. Pero el pueblo de los Guanes es un pueblo que todavía persiste, todavía vive, todavía lucha y se autorreconoce como guane en las ciudades y también en los campos y que conserva mucha tradición viva. Es un pueblo muy emparentado con nosotros que tiene un papel fundamental en todo este tema de los artículos de la alimentación y de los productos de los muiscas.
Y ya para finalizar y acabar con ese recorrido de abajo para arriba del pueblo Muisca y sus pobladores y también de sus vecinos, es un pueblo del que no sé si tengan conocimiento, pero que existió mucho alrededor de Vélez y de pueblos como este, que es el pueblo de los agataes, como le llamaron los españoles, y de los chitareros. Estos dos pueblos no se sabe si realmente eran pueblos caribes o eran pueblos chipchas, porque la información que hay sobre ellos es casi nada, y de su lengua menos, que es muy triste también, como en los primeros años de la conquista se dio un proceso de erradicación, violencia, de culturación tenaz que, por así decirlo, barrió la cordillera oriental, dejando muy pocos pueblos sobrevivientes y resistentes. Pero el pueblo de los chitareros y de los agataes, que se encontraba en los alrededores de Vélez, era otro pueblo que guardaba frontera con nosotros. Entonces, ahora bien, acabando ese recorrido ya de los pueblos que se rodeaban con nosotros, y que todavía muchos de ellos, como por ejemplo el pueblo Guane o el pueblo Ugua, el pueblo Pijao, que todavía ya no tan marcado se puede sentir que limitamos con ellos o que están al otro lado de nuestros territorios, por muchas razones en particular. Eh, Al ya saber todas estas cosas, es importante, y hice la claridad de destacar cada uno de estos pueblos, porque en la época de la conquista, cuando hablamos entonces más o menos 1536 y casi hasta finales del siglo XVI, pero hasta antes incluso de que llegaran los españoles, el pueblo muisca, nuestros antepasados, sostenían relaciones comerciales, culturales, territoriales, lingüísticas también muy fuertes con estas regiones, con estos pueblos. Ya en el caso que nos trae a este tema en particular, que es el de alimentos y productos, es porque al no vivir en un territorio siempre homogéneo, al no estar ubicados en un territorio que no cambiaba, que cambiaba, perdón, y que es diverso, los muiscas tenían acceso a muchos productos y a muchas variedades de cultivos que crecían en estos territorios. ¿Por qué? Porque el territorio muisca, lo que les digo, abarcaba desde los altiplanos fríos de Cundinamarca, pero también de Boyacá, porque hay altiplanos en Boyacá, como el altiplano de Sogamoso, o el de Aquitania, o también el altiplano de Samacá, hay varios. Estos territorios tan diversos y tan variados ofrecían unas variedades de cultivos y de alimentos y de productos que, por ejemplo, no se encontraban en otras regiones de territorio muisca. Entonces, esto generaba, por ejemplo, para nuestros antepasados, una oferta supremamente variada que permitía intercambios entre regiones que no poseían un producto con las que sí, y de esta manera también se generaba y se genera un excedente en productos que podían intercambiarse incluso fuera de territorio muisca, con otros pueblos como los que les hablaba anteriormente, con los agataes, con los chitareros, con los guayupes, con los teguas, con los guanes, y se me puede ir el aire hablando en esto. Entonces, pensémonos el siglo XVI así, antes de que llegaran los españoles o mientras llegaban los españoles. Un pueblo muisca que tenía muchos movimientos internos migratorios todo el tiempo también, y relaciones principalmente entre altiplanos y valles, que de hecho Diego Fernando Gómez nos ha hablado un poco en un libro que se llama Muisca, Memoria y Presencia, en un artículo en el que habla sobre la ficción del altiplano. Él nos habla de que para los valles interandinos, para los altiplanos que están en Cundinamarca y Boyacá, existía una fuerte relación entre altiplano y valle interandino, es decir, esos valles que están entre la misma cordillera, que son de territorio muisca, y que generalmente son horizontales a los altiplanos, es decir, uno no estaba al frente del otro, sino al lado del otro. Entonces, por ejemplo, algunos valles altiplánicos, unos valles interandinos que quedan cerca del altiplano de Bogotá, sería el Valle de Ubaque, el Valle de Tensa o el Valle del Guavio, y que siempre existían relaciones horizontales de intercambio de productos, servicios, personas, incluso de relaciones políticas en esas relaciones, en esos territorios a nivel horizontal, y que incluso las variedades dialectales de la lengua muisca eran inteligibles entre sí, o sea, eran entendibles entre sí en esa relación de altiplano y valle. Es decir, que si nos movíamos horizontalmente a nivel geográfico de un territorio a otro, podían entenderse mutuamente en una misma variedad, pero si avanzábamos de sur a norte, las variedades ya no eran entendibles entre sí.
Esta relación de altiplano y valle interandino es muy interesante y que incluso continúa en la actualidad en cómo, por ejemplo, las regiones cálidas de Cundinamarca, Boyacá o Santander se entienden con las tierras frías y esas relaciones comerciales, culturales, sociales que todavía se siguen entretejiendo. Entonces, en ese siglo XVI tan movido, donde un pueblo muisca se movía dentro de sus mismas fronteras, también se hacía y también se movía afuera. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, dentro de la misma disponibilidad de pisos térmicos, de variedades climáticas y demás que ofrecían estos territorios, aunque se generaban y se movían una diversidad particular de bienes y de productos y alimentos en estos territorios, había otros de los que se escaseaba, sea afuera o de los que se escaseaba aquí adentro y se necesitaba de afuera. Entonces, por ejemplo, es muy bien conocido el hecho de que nuestros antepasados muiscas tuvieran un control muy particular y muy fuerte sobre la sal. La sal en lengua muisca se dice ñugua, N-Y-G-U-A, ñugua. Es una sexta vocal en lengua muisca, que después lo hablaremos en la charla de lengua muisca, pero la ñugua o la sal en lengua muisca es un bien y un elemento muy importante para nosotros. No sabría decir si todavía, porque ahora los monopolios salineros están lejos de nosotros, están lejos del control de las mismas comunidades, están en las megacorporaciones o en las corporaciones. Pero para el siglo XVI, este megamonopolio salinero estaba en manos prácticamente de los muiscas, por lo menos en la región del centro, en la región oriental del territorio de Colombia, lo que hoy en día es Colombia. Entonces, la sal, por ejemplo, para los muiscas, como era un bien que se podía extraer fácilmente en las salinas de Nemocón, de Zipaquirá, de Tausa, por ejemplo, o en los ojos de sal o en los salitres, que también los salitres, por ejemplo, son lugares o son pequeñas manas de agua donde todavía se pueden encontrar fuentes de agua salada, mucho más pequeños que las minas de sal, que están distribuidos, por ejemplo, en regiones como el Valle del Guavio, en el Valle de Tensa, también hay regiones salineras, por ejemplo, en Chita, en Boyacá, en La Salina, que es un pueblo en el Casanare. El control que tuvieron los muiscas y nuestros antepasados con la sal fue muy importante y esto suponía relaciones políticas también muy fuertes. Es decir, el cacique que era cacique y que era señor de los territorios donde había minas de extracción de sal, era una persona que tenía un poder muy grande porque manejaba y tenía el poder sobre un artículo y sobre un bien muy valioso para su propia comunidad, pero también para las demás, en la medida en que, por ejemplo, exactamente, por aquí me hablan de la ruta de la sal. De hecho, estoy hablando y también tomando extractos de un trabajo de investigación de Ana María Groth, es una profesora genial de la Universidad Nacional. El libro se llama Sal y Poder en el Altiplano de Boyacá, 1537-1640. O sea, también me pegué así tremenda preparación para poder dar la charla, pero digamos que bueno, en ese trabajo que les recomiendo que lo puedan ver, también pude extraer ese conocimiento que, por ejemplo, tuvieron los muiscas alrededor de la sal y cómo era relevante su control para realizar intercambios con otros pueblos que no tenían acceso a las grandes minas de sal o a los salares o a los salitres que sí podían encontrarse en estos territorios. Entonces, en los intercambios comerciales que se daban, por ejemplo, con los pueblos de tierras calientes al occidente o en el sur o en el norte, la sal puede llamarse así una moneda de cambio. Es lo que podría llamarse hoy en día la plata, por así decirlo. O sea, los pesos, las lucas. Para esa época, entonces, el control de la sal era también el control sobre un producto y una moneda de cambio, que permitía para nosotros, para nuestros antepasados, un acceso a otros productos que, por ejemplo, no se conseguían acá, pero que sí se conseguían o allá afuera, en otros lugares, en otros territorios. Entonces, por ejemplo, en el norte, digamos, en regiones como el Chicamocha, en Santander, o en el sur, en el valle de Fusagasugá, o en el oriente, en el valle de Ubaque, o en el valle de Tensa, que ya sí son territorio muisca, se podía, por ejemplo, obtener algo que no se encontraba en las tierras frías de aquí de los altiplanos, y era la coca. Coca en lengua muisca se pronuncia fucha, fucha. Ustedes la pueden consultar ahí en la página de el grupo de investigación Muiscún, se las voy a pasar ahí por si quieren consultar. A ver. Ya está, ahí pueden consultar, buscan la palabra sal, coca, si quieren ver cómo se llamaba en la lengua, en nuestra lengua, en el Muiscún, en la variedad de Bogotá,
Entonces, por ejemplo, en esas regiones del norte o en esas regiones cálidas era muy fácil el crecimiento de la coca. La coca para nosotros como pueblo indígena, como para otras comunidades, tiene un valor, uno, medicinal enorme, muy importante para el dolor, para sedante, para la energía, pero también para como alimenticio, nutricional, antidepresivo, tiene unas propiedades maravillosas, pero culturalmente y simbólicamente y espiritualmente la coca es un elemento, la frucha es un bien y es un alimento y es una medicina muy valiosa que para nuestros antepasados, para los muiscas del siglo XVI, tenía un valor mucho más grande. Bueno, en la medida en que ahora todo esto, el reconocimiento de nuestras propias medicinas y el volver a ellas está todavía en un auge, pero para esa época pues estaba en su tope, el acceso, por ejemplo, a un bien como la coca era fundamental, porque la coca, por ejemplo, para los santuarios, para los líderes religiosos, para las fiestas, para las ceremonias, tenía un papel valiosísimo, era fundamental. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede acceder a ellas? Pues claro, tenía que haber migraciones, teníamos que pegarnos la patoneadita en los caminos que en esa época había, que hoy en día son las carreteras nacionales en las que se superpuso el español. Teníamos que irnos por carretera, teníamos que irnos por camino hasta esas regiones donde se podían encontrar estos productos. Entonces nos vamos para el Chicamocha, o nos vamos para el Valle de Fusagasugá, o nos vamos aquí para el Valle de Tenza, o nos vamos para el río Carare o el río Opón, por allá al norte de Santander o Santander, donde eso sí se puede conseguir. Y a cambio nosotros llevábamos sal, pero también otros productos. Entonces, por ejemplo, es bien sabido, y bueno, hago la claridad de dónde vienen todas estas cosas que les empiezo a contar también y les empiezo a decir. Las fuentes de las que proceden muchos de estos saberes, como no podemos nosotros ir a ellas, viajar en el tiempo y decir, oh, yo estuve allí, sino podemos imaginarlo y tratar de recuperarlo, reconstruirlo y aplicarlo de nuevo dentro de nuestra lucha como pueblo, a no ser que todo este saber se haya conservado en la tradición oral hasta en la actualidad, que eso es algo muy diferente. Accedemos, y todos estos saberes se pueden acceder, es a través de las crónicas de los españoles. Entonces, bueno, ya les había dicho en algunas charlas pasadas, es que las crónicas de los españoles principalmente tienen a veces sesgos porque se escribieron mucho tiempo después, que los hechos que narran están hechos por religiosos, entonces siempre va a haber una visión mucho más trabajada, elaborada, intervenida, porque se cumplen unos papeles, se cumplen unas necesidades también de varios tipos por manejar o manipular lo que se cuenta. Entonces hay que tener cuidado con las crónicas, no comerles de lleno a todas, sino también preguntarnos bajo qué contexto se hizo, quién la hizo, cómo la hizo, por qué. Pero muchos de los datos que sabemos de nuestros productos, de nuestros alimentos, de nuestros bienes de consumo, me siento como economista, proceden de las crónicas de los españoles. Entonces Lucas Fernández de Piedrahíta, a Fray Bernardo de Lugo, a Fray Pedro de Aguado y bueno, otros españoles que contaron cómo eran la vida, la alimentación, la dieta, las rutas de intercambio de nuestros antepasados. Y a veces la cuentan de forma somera, a veces no. A veces son al menos lo suficientemente precisos como para decir, en su lengua estos indios le llaman a las papas yomas, que en lengua muisca yoma o yomcha es como se le llamaría a la papa. Entonces, bueno, al menos fueron lo suficientemente descriptivos, sin embargo, en otras ocasiones no. También uno tiene acceso y uno puede tener acceso a este tipo de conocimientos sobre estos temas a través de visitas, por ejemplo, que realizaron funcionarios reales, oidores, visitadores, inspectores, encomenderos, oficiales de la Real Audiencia y después del virreinato en estos territorios, a esos lugares indígenas o a esos resguardos indígenas o a esos cacicazgos sometidos ya, donde se podía tener, por ejemplo, conocimiento de sus prácticas. Entonces, digamos, era muy fácil saber sobre los intercambios de la sal para los muiscas en la época de la colonia, cuando se sabe que desde 1601, por ejemplo, el monopolio de la sal, los españoles se lo retiraron a los muiscas, a los indígenas de donde se producía la sal,
se lo quitaron también a sus caciques y se impuso la corona española a manejarlos. Entonces sabemos que por visitas de funcionarios reales a mirar a ver qué era lo que estaban haciendo los indígenas, de cuánta sal están sacando, de cuánta sí, cuánta no, se la están robando, ojo con eso, se puede tener conocimiento de cómo también se movían estos bienes y estos productos. También informes, entonces lo que les digo, por ejemplo en la actualidad, como cuando alguien va a hacer una visita y a inspeccionar y a rendir cuenta de qué está sucediendo, muchos informes que quedaron de la época colonial, del siglo XVI y XVII, son fuentes que nos permiten conocer esos productos, esos bienes, esas formas de intercambio que teníamos y que tenemos todavía muchos de nosotros. Y es muy curioso también, pero los documentos lingüísticos, los confesionarios, las gramáticas, diccionarios que se hicieron de la lengua muisca, de la variedad de Bogotá, que no es la misma de todo el territorio muisca, que sería un error decir que la lengua muisca que se intenta revitalizar ahora es la única y la única variedad que existió. Había muchas, pero esta es la única documentada. En esos diccionarios, en esas gramáticas, en esos documentos, no sé si con algún tipo de interés en particular o de forma muy X, como bueno, se podría decir, los sacerdotes también documentaron el léxico que estaba relacionado con los alimentos nuestros, con nuestras comidas, con nuestras tradiciones culinarias. Obviamente no es un libro de recetas de mamá, recetas de los caciques de Guatavita, recetas de los indios del Valle de Tensa, no, pero reúne por lo menos muchos nombres que para muchos de ustedes, como para mí o para las comunidades que ahora estamos reapropiando la lengua, trabajándola en aprenderla, en conservarla, nos sirven mucho y son esos nombres para nuestros alimentos. Entonces, por ejemplo, en el link que les pasé del grupo de investigación Muiscubún, ustedes van a poder encontrar los nombres, por ejemplo, a cómo se le llamaba la sal, cómo se le llamaba a la caña de azúcar, cómo se le llamaba a la coca, cómo se le llama a las gallinas, cómo se le dice a los huevos en muisca, cómo se le dice a la papa, a los cubios, a los canastos. Entonces también a través de esos documentos lingüísticos podemos acceder también a la vida comercial, cotidiana, alimenticia de nuestros antepasados. No de todas las maneras, sino muy exactamente siempre, porque también no todo se documentó, no todo se escribió, pero de lo que podemos tener conocimiento es valiosísimo. Entonces, bueno, estas fuentes es importante, por eso hice la aclaración y me demoré un tiempo en ello, porque es desde ahí donde podemos tener conocimiento de estos temas. Entonces, volviendo a esas redes de intercambio comercial que existieron en la época del siglo XVI, que cuentan los españoles, por ejemplo, que ya estaban existentes cuando ellos llegaron acá, por esas redes de intercambio comercial se movieron muchas cosas. Entonces, dada que la moneda de cambio, una de las más importantes para nuestros antepasados era la sal, se podía tener acceso a muchos otros productos fuera del territorio muisca. Entonces, por ejemplo, el algodón, que en lengua muisca, si no estoy mal, voy a hacer trampa y voy a mirar un momentico. Algodón. Quircha, es como se podría pronunciar en lengua muisca algodón. El algodón, por ejemplo, dado que es una planta que crece en climas cálidos, o sea, no va a crecer en el páramo aquí de Cruz Verde o en el páramo de Pisba, sino en valles cálidos o en cuencas hidrográficas bastante húmedas. El algodón, por ejemplo, era un bien y un producto que si no crecía dentro de las fronteras, dentro del territorio muisca, en los valles que estaban bajo control de nuestros antepasados o de nuestros caciques o de los zipas o los saques, se podía intercambiar y se podía traer de afuera. Entonces, por ejemplo, se habla en muchos documentos de visitas y de cronistas también, de que, por ejemplo, los guanes eran unos de los pueblos que producían mucho algodón para intercambiar con los muiscas, a cambio de oro o a cambio de mantas. Entonces también, por ejemplo, nuestros antepasados no solamente intercambiaban o movían materias primas, es decir, que no tuvieran un trabajo de manufactura previa, sino también movían bienes ya manufacturados, es decir, ya hechos. Entonces, mochilas, vendían mantas, en este caso estas de lana, pero bueno, supongan que eran mantas de algodón, objetos tallados, canastos, ollas, todos estos objetos que pasaron de ser una materia prima a manufacturarse se movían también en regiones donde lo necesitaban. Entonces, por ejemplo, en Santander el algodón se intercambiaba fácilmente, venga para acá, a cambio de otros bienes de aquí. También el algodón se sembraba, por ejemplo, en las vertientes cálidas del occidente de Cundinamarca. Entonces, es común que, por ejemplo, los panchos tuvieran intercambios comerciales con los muiscas de allá para acá.
Se sabe también que, por ejemplo, en la región del pueblo de los Utagaos, hoy en día lo que es Fusagasugá y de ahí para abajo, se cultivaba también algodón, incluso de mucho más abajo. Entonces, todos estos productos que, por ejemplo, afuera se necesitaban y que aquí escaseaban, se traían para acá, obviamente usando siempre la moneda de cambio de la sal, también bienes manufacturados. Y bueno, por ejemplo, otro producto con el que también los muiscas se movían muchísimo, que intercambiaban con otros pueblos, porque era muy necesario para un arte que hoy en día todavía es posible verificar y conocer y saber, es el oro. Oro en lengua muisca se dice o se pronuncia niya, niya. Entonces la niya, el oro en lengua muisca, era un bien que, por ejemplo, era muy difícil de extraerse en estos territorios. ¿Sí? No necesariamente se daba en los valles interandinos dentro de Cundinamarca, Boyacá y Santander, entonces tocaba ir para afuera. Entonces, ¿qué pasaba? Este oro, por ejemplo, era mucho más fácil de conseguirse en las vertientes occidentales. Entonces, no, vámonos para Tocaima, vámonos para Pacho, vámonos para Fusagasugá, vámonos para La Palma o para Topaipí, donde, por ejemplo, con los panches intercambiaba entonces el oro con la sal, con las mantas, con los canastos, con las ollas, por ejemplo, que se hacían en regiones manufactureras de alfarería muy importantes en la época de la conquista, como era, por ejemplo, Ráquira, lo que era la región del Valle de Tenza en La Capilla, en Pachavita, en Tenza también, por ejemplo, Sogamoso y Duitama en algún tiempo en el siglo XVI y XVII eran lugares de producción de alfarería importantísimos y muy grandes. Gachancipá, Tocancipá, Cogua eran pueblos olleros. Entonces, muchos, algunos no lo sabían, en parte porque esos núcleos olleros desaparecieron, otros todavía se mantienen, Sutamarchán, Tinjacá, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí también vamos viendo qué cosas cambiaron a medida que nos llegó la conquista y que se nos impuso un sistema cultural y social muy grande sobre nosotros y que todavía se mantiene gracias a esos procesos de resistencia. Entonces, por ejemplo, el oro se conseguía en esas vertientes cálidas de Occidente, también se traía de los llanos. La relación que han tenido los llanos orientales con los muiscas ha sido muy grande. Todavía sigue pasando, solo que ahora la gente que vive aquí, o bueno, los cundinamarqueses no todos se hacen o se autorreconocen como muiscas, solo boyacenses también. Y ya los llaneros, por ejemplo, no todos se autorreconocen como guayupes o como teguas o como sálivas o piaroas, ¿no? Han cambiado la manera en que los pueblos se han organizado, pero digamos que ese intercambio llanos, cordillera o valles interandinos todavía sigue siendo muy importante. Entonces, de los llanos, por ejemplo, también llegaba el oro, pero también que llegaba de los llanos. Entonces también de los llanos orientales llegaban cosas muy importantes como las medicinas, por ejemplo. Entonces aparte de la coca, llegaba el yopo. El yopo es una planta muy importante dentro de nuestra tradición religiosa y cultural. De hecho, se habla del yopo en muchos documentos de extirpación de idolatrías de los sacerdotes y de los oidores en el siglo XVI, donde se metían a los santuarios de los muiscas porque sabían o tenían noticia de que todavía hacían idolatrías y encontraban que, por ejemplo, el jeque o el chukwi, como se le diría al sacerdote, estaba bajo efectos alucinógenos de un polvo que se aspiraba por la nariz. Yopa o yopo le llamaban. Entonces, estas medicinas como el yopo se intercambiaban y se encontraban en las zonas de los llanos porque esta planta crece mucho por allí y tenía, pues lo que les digo, no tenía tanto un bien comercial o alimenticio, sino tenía una importancia muy válida dentro de lo religioso, dentro de lo mitológico, y se encontraba abajo, también en los palos llanos. De los llanos también llegaban maderas, por ejemplo. Entonces se sabe, y hay documentación que lo habla, que por ejemplo muchos grandes templos o cercados de los caciques se elaboraban con maderas como el guayacán, que son maderas muy duras, de climas cálidos, que no se consiguen en estos territorios o en territorio muisca, se traían de allá para acá. Y a cambio, con los pueblos como los guayupe, los tecuas, los achaguas, por ejemplo, se intercambiaba entonces mantas, sal nuevamente, pero también, por ejemplo, ollas, cestería, loza, que no se encontraban en esos territorios. Entonces, así podría nombrar infinidad de productos que se intercambiaban con otros pueblos, entonces a través de un sistema muy conocido, pues seguramente ustedes lo conocerán, y que incluso hoy en día está tomando nuevamente auge con todo este tema del COVID-19, que de hecho me parece maravilloso que esta práctica haya vuelto a traerse a la luz, y es la práctica de los trueques, de los intercambios.
porque los trueques no siempre suponen un pago monetario, o sea, una moneda, un papel que haga de valor de dinero, sino en este caso tú necesitas algo que yo tengo, perfecto, te ofrezco un bien o un producto que tú, no que tú necesitas, yo también necesito a cambio, hagamos trato. Entonces, el trueque, por ejemplo, el, 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 el troque también, como por ahí se escucha a veces hablar en el campo, fue una práctica y es una práctica todavía porque, bueno, está resurgiendo, es muy valioso mantenerla y sostenerla. Fue muy importante en el siglo XVI porque también permitía siempre estar moviendo productos, que nunca falte en esa región, que no falte en esta. Y así era como muchas dinámicas comerciales funcionaban en el siglo XVI, cuando los españoles llegaron. Incluso en la época de la colonia también. Entonces, aunque los españoles, por ejemplo, llegaron en el siglo XVI aquí, impusieron un sistema religioso, lingüístico, cultural muy fuerte que tomó mucho tiempo en adaptarse. Se sabe, por ejemplo, que en el siglo XVII o XVIII todavía el sistema de trueques funcionaba con los encomenderos, que los encomenderos, ¿quiénes eran? Eran básicamente la figura que descabezó a los grandes caciques o a los grandes cacicazgos y se impuso en reemplazo de ellos, respetando los pequeños cacicazgos y los que ahora tenían que rendirles tributo a los caciques, a los caciques mayores, eran los indígenas, que eran sus encomenderos. Entonces, los encomenderos todavía permitían esas prácticas de intercambio, de trueque, y todavía dejaban, y los españoles todavía permitían que incluso los intercambios ancestrales, es decir, de muchos siglos atrás con otros pueblos, con otras etnias, fuera de territorio muisca, se siguieran practicando. Entonces, por ejemplo, hay mucha información que nos habla de que como la mayor ruta de acceso para el centro del país, para el virreinato de Nueva Granada, era el río Magdalena, el río Guacacayo, como le llaman en el sur, o le llamaban en el sur los indígenas del sur, era casi la única ruta de acceso, por ejemplo, a estos territorios. Entonces, hay documentación que nos habla de que como era esa única ruta de acceso hacia el interior del país, que era como se le llamaba, bueno, como le llamaban a los españoles a estos territorios, se utilizaban indígenas o indios cargueros que venían desde estos territorios, desde el altiplano cundiboyacense, pero de los valles interandinos, llevando y trayendo mercancías. Desde Facatativá, desde Fontibón, desde Suba, desde Bosa, desde Sesquilé, desde Sogamoso, desde Tunja, moviendo bienes y productos hasta Honda, Albán, Topaipí, hasta los puertos del Magdalena, llevando bienes de tierras frías por bienes de tierras cálidas. Entonces todavía, por ejemplo, hay documentación que habla de que los indios de estas tierras intercambiaban, por ejemplo, en el siglo XVII, pescado de las riberas del río Magdalena por sal que se necesitaba para conservar los pescados o para salar pescados en la costa del Magdalena o en las minas de plata que existían en Mariquita, porque había minas de plata en Mariquita donde llevaban a muchos indígenas como esclavos y que después, cuando la mano de obra escaseó, porque los mataron básicamente, fue reemplazada con mano de obra afro. Entonces, en escenarios como la colonia, todavía estos sistemas de intercambio se mantenían. Todavía, por ejemplo, era común que muchos mercados con pueblos como los pueblos del Santander o los pueblos del Sutagaos hacia el sur, en Fusagasugá, siguieran intercambiando, por ejemplo, algodón o coca, por ejemplo, con los muiscas o con los indígenas de estos territorios, ya a cambio de sal también, pero también de productos que no necesariamente venían con los indígenas, como huevos, gallinas, trigo, cebada, frijoles, que también eran productos de aquí. En parte también hay que entender que, bueno, si por ejemplo en la colonia, en la conquista, estamos hablando de que se movían productos autóctonos o productos americanos, nativos, especies nativas, originarias o productos propios de estos territorios, a medida que llegan los españoles, que se establece la conquista, que llega la colonia, también empiezan a adaptarse, porque hay que entender que nosotros y nuestros antepasados no siempre fueron sujetos pasivos dentro de todos estos cambios y dentro de esta época tan convulsa que, por ejemplo, fue la colonia y la conquista, no solo fueron sujetos pasivos, como, bueno, sí, sométame, no, sí, máteme, no. Al contrario, también supieron generar resistencia con un nuevo sistema que les llegaba
manteniendo en la colonia el intercambio con productos típicos o tradicionales como el oro, las mantas, la coca, el algodón, por ejemplo, las plumas. Hay una documentación muy interesante que habla de intercambios de plumas, por ejemplo, pero adaptando e incorporando también elementos que llegaron con los españoles, que llegaron con los invasores, porque empezaron a ser, en la medida en que se inculcó también, se obligó o se acostumbró a la población a verlos como bienes de consumo o como también alimentos, se empezaron a incorporar muchos de ellos. Entonces, en los intercambios comerciales del siglo XVII, incluso XVI a finales, ya se empieza a ver indígenas muiscas, por ejemplo, cultivando cebada, moviendo, por ejemplo, ganado, de sus encomenderos muchas veces, pero igual también moviéndolo cuando podían comprarlo, huevos, gallinas, lazos, quesos, por ejemplo. Entonces, lo que vemos es que en la colonia empieza a soldarse una mezcla muy interesante y muy particular de nuestros antepasados muiscas con la sociedad europea que estaba llegando aquí. Pero no, eso no implicaba de que los muiscas no ejercieran una influencia sobre los españoles también para mantener, para tratar todavía de continuar con sus tradiciones previas de intercambios con otros pueblos o moviendo otros productos en particular. Entonces, bueno, ok, hay un tema muy importante y es un concepto muy valioso que es muy útil para todo este tema de los intercambios comerciales, de los alimentos, de los productos, que está en relación también con su diversidad en la medida en que el territorio de Cundinamarca, Boyacá y Santander no es homogéneo, es diverso geográfica y meteorológicamente, y es el de la microverticalidad. La microverticalidad es un concepto, y trataré de no ponerme muy teórico, pero es muy valioso comprenderlo porque tiene todavía mucha relación con cosas que podemos ver en la actualidad, que eso irá para la charla cuando podamos ver este tema de los productos, los bienes, los alimentos en las comunidades muiscas actuales, en las tradiciones campesinas. La microverticalidad es un concepto que surge de un investigador llamado John Murray, que en un artículo, en un texto, en un trabajo de 1972, aplicado a los valles interandinos y las regiones andinas del Perú y el Ecuador, refiere a cómo los habitantes, por ejemplo, de un territorio en particular, podían llegar a tener acceso a muchos pisos térmicos, a muchas variedades térmicas en un territorio muy pequeño, muy corto, en pisos ecológicos muy reducidos, pero ampliamente variables. Entonces, por ejemplo, dado que el territorio muisca, por ejemplo, no era solamente los altiplanos fríos de Cundinamarca, de Boyacá, sino que incorporaba valles calientes, regiones cálidas, que estaban dentro de este mismo territorio, no era muy difícil, por ejemplo, trasladarse de las tierras frías, por ejemplo, de Bogotá, a las tierras calientes de Ubaque, Chuachi, Fomeque, Pausaga, por ejemplo, a traer productos de allí. ¿Sí? En una distancia muy corta, porque realmente hoy en día en carro, por ejemplo, son 2 horas, y bueno, a pie obviamente es mucho más, pero geográficamente es una distancia muy corta, era posible para los muiscas de tierras frías poder acceder a productos de tierras cálidas. ¿Sí? Entonces, comunidades, por ejemplo, que están en valles, por ejemplo, en el Valle de Tensa, imaginemos los muiscas del Valle de Tensa, siglo XVI, XVII o XVIII, podían cultivar en pisos térmicos muy altos, es decir, antes de que el valle empezara, podían cultivar productos de tierra fría, como por ejemplo la papa, la racacha, de pronto el maíz, pero que rinde una cosecha mucho menor en la medida en que se va para tierra fría. Podían tener cultivos en tierras frías, en tierras altas, pero también en determinadas épocas del año podían bajar mucho más adentro del valle y cultivar o producir, por ejemplo, yuca, frijoles, 2 cosechas, incluso un poquitico más de maíz por la variedad climática, algodón, coca, que no se daban en los climas de arriba, pero ese tránsito y ese constante movimiento de abajo para arriba, de climas cálidos y fríos, fríos y cálidos, que es muy bien conocido como la microverticalidad, permitió que en los territorios de Cundinamarca, Boyacá y Santander se movieran muchos productos variados dentro del mismo territorio muisca.
porque, o sea, sería muy difícil suponer que los muiscas de tierras frías de Bogotá, por ejemplo, de Funza, de Chocontado, de Sesquilé, vivieran a punta de lo que se daba en esos climas. No sé, papas, cubillos, rubas. Es muy complicado, la alimentación no sería muy diversa. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando estamos en un territorio que también nos permite una variabilidad climática y de cultivos, podemos intercambiar, por ejemplo, con los muiscas del Valle de Tensa, mis papas, mis cubios, mis rubas, por sus arracachas, sus plátanos, bueno, ya en esa época cuando se introdujo el plátano, su coca, su algodón, lo que yo consigo en su territorio, a una distancia muy reducida. Esta dinámica de la microverticalidad es muy bella porque todavía se sigue aplicando y todavía se sigue encontrando en el saber de nuestros antepasados, en el saber de la tradición cundiboyacense, campesina, reconocida o no, porque por ejemplo es muy común recordar historias de nuestros abuelos, de nuestros padres o de nuestros bisabuelos, por ejemplo, de donde viene mi familia materna, de donde viene todo mi linaje también, que es Pachavita, Boyacá, en Aguaquiña. Por ejemplo, mi familia solía tener acceso, no muchas tierras, obviamente, también estamos hablando de que el minifundio siempre fue una regla casi siempre en las comunidades campesinas durante mucho tiempo y todavía lo sigue siendo, pero a veces mi abuelo, mi bisabuelo, mi bisabuela tenían un pedacito de tierra por allá arriba en lo que se llamaba el páramo, ya se sembraba la yuca o las rúas o lo que daba en clima frío, pero mi abuelo también tenía la posibilidad de sembrar al lado del río, en La Vega, en un lote que por ejemplo él le llamaba La Vega, y allá él podía coger algo, allá podía coger el plátano, arracachas, yuca, baluyes también, y digamos que la posibilidad de tener acceso a varios pisos térmicos que por ejemplo tenía mi familia, y tienen todavía muchas comunidades, permitía que todo el tiempo hubiera movimiento de alimentos y no hubiera escasez. Sí, porque si vivimos a punta de productos de tierra fría estaríamos jodidos. En cambio, si tenemos la posibilidad de acceder a varios pisos térmicos, por eso podemos tener una mayor diversidad. Esto todavía existe, todavía la tradición de, por ejemplo, de muchas familias campesinas, descendientes muiscas, de tener varios lotecitos en diversos pisos térmicos, que para que no falte aquí en la casa lo cálido ni de clima frío, eso todavía sigue manteniéndose. Con el tiempo se ha ido perdiendo y es algo que debería despertarnos también un poquitico conciencia y como un momento, venga, cómo vive la ruralidad la gente, por qué, por ejemplo, estas dinámicas, ok, entendidas desde la microverticalidad, claro, reflejan una tradición muisca que todavía sigue sobreviviendo y que sigue aplicándose. Es algo que podríamos revisar en siguientes charlas. Por ejemplo, el tema de la microverticalidad todavía aplica para los pueblos como los Uwa, como los pueblos Arhuaco, el pueblo Wiwa, el pueblo Kogi, porque, por ejemplo, ellos en determinadas épocas del año, por regímenes de lluvias, por el verano, por el solo demás, pueden trasladarse a cultivar o a recoger en pisos térmicos más altos, pero también tienen la casa o tienen el lote o tienen el siembro en climas cálidos para cuando toca bajar y recoger de allí. Entonces, los pueblos chipchas, curiosamente, se caracterizan, por lo menos en Colombia, por tener ese concepto de la microverticalidad, esa tradición de cultivos variados en grandes pisos térmicos, todavía muy fija. Y hacen entrever que la tradición no se ha perdido todavía en estos territorios y que formó parte de nuestros antepasados. Que de hecho la microverticalidad tiene mucha relación también en el por qué para los altiplanos, para los muiscas de las regiones altas, en épocas de la conquista o de la colonia, era fundamental para los caciques, para los capitanes, para las grandes autoridades nuestras, tener un control sobre los valles y no sobre más tierras frías. Entonces, por ejemplo, los indígenas del Valle de Ubaque tenían una relación sociopolítica o política con los caciques, por ejemplo, de Bogotá, con el Zipa, y no, por ejemplo, con los de otros valles más cálidos o con los de Tunja o con los de Boyacá, porque garantizar el acceso a otros pisos térmicos da acceso a otros productos, da acceso a otras formas de vida, a intercambios, a que no haya escasez. Entonces, todo el tiempo vamos a ir viendo que en nuestra historia como muiscas, las tierras cálidas y las frías siempre van a jugar un papel importantísimo, son muy valiosas la una para la otra, tanto en cómo se manejaban, se producían las cosas, se transmitían productos y demás. Ahora bien, voy a ir un poquitito a otro punto y es el de los mercados. Entonces,
esta palabra sí quiero decírselas para que ustedes la retengan. Mercado en lengua muisca se dice ipta, ipta. Es como se le llamaba al mercado en lengua muisca. Les voy a pasar el link por aquí abajito. Ahora bien, un momento. Ya. Entonces, mercado en lengua muisca se dice ipta. Entonces, digamos que todos estos intercambios de bienes, productos y alimentos que hubo, por ejemplo, en la época de la colonia y de la conquista en estos territorios, se tenían que hacer también en algunos lugares, ¿sí? Eso no es como un indígena pasándole, botándole un bulto a otro indígena del otro lado del río y listo, ya está, ¿no? Las dinámicas del mercado y de los intercambios siempre han estado en muchas comunidades, en muchos territorios, pues también sucedieron en estas. Entonces, por ejemplo, es muy interesante que los mismos españoles y los mismos cronistas y muchas fuentes después nos hablaban de que había relaciones comerciales obviamente con otros pueblos, con otras comunidades no muiscas, con las nuestras, y estos intercambios se realizaban en lugares muy particulares, en puntos de mercado, en montañas, en altos en particular, pero también en pueblos. Entonces, por ejemplo, un mercado muy importante que en algún tiempo existió dentro del territorio muisca era el mercado, por ejemplo, de Neiva. En Neiva hay varias documentación histórica desde los mismos cronistas o en visitas también que están en el Archivo General de la Nación, donde se contaba y cuentan los españoles que los indígenas, por ejemplo, venían muiscas desde las tierras altas a intercambiar productos de tierra cálida con los indígenas que vivían en estas tierras cerca a Neiva, con los panches, por ejemplo, con los guayupes, con los indígenas, por ejemplo, yalcones, intercambiaban muchos productos en el mercado de Neiva, en el pueblo de Neiva o en el asentamiento de Neiva, era donde se intercambiaban productos, donde eran los mercados más grandes. Entonces tenemos, por ejemplo, descripciones que nos hablan de que en estos mercados se veían muchísimos productos moviéndose todo el tiempo, muchísimos alimentos. De hecho, estoy buscando aquí una pequeña referencia para leerles. Aquí está. Entonces, bueno, existía, por ejemplo, un mercado en Neiva, que bueno, uno no sabía de eso, ¿cómo así? O sea, hasta Neiva llegaban los muiscas, sí. Hay que destruir y romper el estereotipo, el arquetipo de que los pueblos no se mueven, los indígenas no se mueven, los muiscas no se movían, las poblaciones humanas se mueven por necesidades, por adquisición de productos, bienes, servicios. Y es algo que sigue sucediendo en la actualidad y le sucedía a nuestros antepasados. El caso es que en este libro que les comento, Sal y Poder en el Altiplano de Bogotá, hay un ejemplo muy interesante también de un mercado que existía ya no en el territorio de Neiva, bien abajo y bien lejitos, sino en un territorio que es Sorocotá. Sorocotá quedaba en territorio guane, era un mercado muy importante en el norte de territorio, del norte de la cordillera oriental, donde se realizaban muchos intercambios en particular. Entonces allí llegaban indígenas agataes, chitareros, guanes, uguas, laches, muiscas, pero no muiscas, pero muiscas de Sogamoso, muiscas de Duitama, muiscas de Tunja, hasta vía de Bogotá y de pueblos aledaños a intercambiar productos. Entonces eran regiones, no sé, supongo yo que porque también los caciques de estos pueblos tenían un poder y un prestigio muy grande, hacían que esos mercados movieran masas de gente enormes. Entonces, bien, voy a leerles una pequeña descripción que se hace de Fray Pedro Simón en unas crónicas en las que él habla de el mercado de Sorocotá. Entonces él dice, voy a leer, cito, el otro puesto donde se hacían los más famosos mercados eran en la tierra del cacique Sorocotá, que ahora se comprenden los términos de Vélez. Aquí pueden ser comunes, o sea, confluían pueblos, Bogotáes, Tunjas, Sogamosos, Guanes, Chipataes, Agataes, Saboyáes y muchas otras provincias comprendidas dentro de estas. Esos términos de Sogamosos, Chipataes, Saboyáes, Tunjas, era que el gentilicio que se utilizaba para llamarle a los indígenas de esta época no correspondía con el término muisca generalmente, o sea, genérico,
sino muchas veces, dependiendo de dónde venía el indígena, era reconocido como indígena de ese territorio. Entonces, no sé, si yo y mi familia nos relacionáramos con el gentilicio de nuestra tierra, nosotros seríamos los pachavitaes, por ejemplo, porque nuestra comunidad, nuestra tierra, nuestro cacique era de allí, veníamos de allí. Entonces no se referenciaba como, ok, Manuel es muisca, no. ¿Él de dónde viene? Ah, es indígena y su familia y esos indios que vienen con él, esos indígenas, vienen del territorio pachavita, son pachavitaes. Entonces, ese gentilicio muy particular de la región de la que proviene cada persona se mantiene mucho al hablar de los muiscas a veces del siglo XVI y en la colonia. Entonces dice, y muchas otras provincias comprendidas dentro de estas se juntaban de 8 en 8. Véaseles gran suma de gente con los frutos de sus tierras, en que también bullía gran suma de oro, en especial los que acudían del poniente, como eran Agatáes y sus vecinos que viven a las vertientes del río Grande de la Magdalena. Entonces, bueno, no sé para ustedes, pero para mí cuando yo empecé a acceder a este tipo de saberes o a este tipo de conocimientos, también uno empieza, lo que les digo, a reformularse cómo eran las dinámicas de movilidad humana, los intercambios sociales, culturales y demás. De hecho, estos puntos de mercado, estos pueblos de mercado que, por ejemplo, en la conquista eran muy comunes antes, durante la presencia de los españoles y después, que fueron todavía comunes, que existieron. De hecho, estos mercados no desaparecieron, sino ya mucho más tardíamente. Aparte de suponer un intercambio de productos, de alimentos, de climas y de regiones muy diferentes, también supuso intercambios culturales, sociales y religiosos enormes. Entonces, por ejemplo, hay documentación que dice que había muiscas que, por ejemplo, entendían otras lenguas, entendían el guane o entendían el chitarero o entendían el ugua, y había casos de panches que en el Magdalena, en Honda o en Mariquita entendían el muiscubún y lo hablaban. Claro, porque las tierras de mercado suponen dinámicas de intercambio y de, en el lenguaje popular, de untarse de todo ello. Entonces, esto hacía que también se transmitieran saberes, palabras, tradiciones, de que las lenguas, por ejemplo, indígenas, se movieran mucho más de sus fronteras habituales, porque las fronteras las establece muchas veces lo académico, lo institucional, lo teórico, sustentado en el papel, pero en la práctica vemos que esto no siempre sucede. Entonces, estas dinámicas de los mercados, de cómo se mueven los productos, los alimentos y demás, suponían y suponen para mí, no sé si para ustedes, una vista mucho más colorida, mucho más rica, mucho más viva y mucho más diversa de lo que éramos en un pasado, en el siglo XVI, XVII y XVIII, pero también de lo que sucede actualmente. Porque bueno, para una siguiente charla, la idea es hablar de cómo todo esto del siglo XVI, XVII y XVIII todavía se sigue viviendo en la actualidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué relación tiene que los mercados en muchos pueblos y muchas regiones rurales hoy en día se muevan por días. O sea, en tal pueblo es el martes, en tal otro el miércoles. ¿Qué relación tiene eso con los muiscas, por ejemplo? ¿Qué relación tiene la microverticalidad de los campesinos cundiboyacenses y santanderianos o de las regiones aledañas hoy en día con esa microverticalidad de los muiscas del siglo pasado? ¿Qué alimentos, por ejemplo, también hablaron los españoles o mencionaron los españoles en la conquista, en la colonia, que todavía, que formaban parte del acervo cultural gastronómico de los muiscas, que todavía prevalecen en la actualidad y cómo se redibujaron de otras maneras diferentes y llegaron hasta nosotros? Todas esas son cosas que en una siguiente charla voy a poder desarrollar. Obviamente voy a demorar un poco más de tiempo mientras la preparo, pero todo este tema en cuestión no puede desligarse de lo actual, por eso lo que les decía al principio de la charla. Este pasado tan remoto de hace 500, 400 años, no pensaríamos que sobrevive en la actualidad, pero sobrevive a su manera, o sobrevivió hasta hace 100 años, o sabemos que existió. Y la idea es poder rastrear ese pasado hasta la actualidad y comprender eso como parte de un acervo que todavía podemos reclamar y recuperar. Entonces, quedándome un poco en el tema de los mercados y habiendo ya más o menos hablado un poco más de esos intercambios, de la sal, del oro, de la coca, de las plumas, bueno, otra cosa, de las esmeraldas, por ejemplo, creo que de eso no hablé un poco, pero digamos que hasta antes de que los españoles pudieran someter a los musos, que eran un pueblo, y voy a dedicar una cuñita al tema de las esmeraldas si les interesa saber, antes de someter a los musos que vivían en tierras como Quipama, Muso, Maripí, Otanche, toda esta región minera,
Los muiscas no podían tener acceso a estas tierras que, al parecer y según la investigación, estas tierras del noroccidente de Cundinamarca, en algún momento por la toponimia, por documentos, por excavaciones arqueológicas, al parecer fue territorio muisca, pero fue perdido por las incursiones de los musos y de los pueblos caribes o los pueblos de tierras cálidas, fue perdido y recuperado por ellos. Eso supuso que no se pudiera acceder, digamos, a un producto tan importante como las esmeraldas. Una esmeralda en lengua muisca se dice chuecuta, chuecuta. ¿Y qué pasó? Dado que era muy difícil establecer esos intercambios comerciales con los musos para obtener, en este caso, por ejemplo, esmeraldas, a veces era posible, a veces no, porque también eran pueblos en constante disputa. De hecho, las fronteras del pueblo muisca, del territorio muisca, siempre eran puntos también de lucha, y aunque se mercaba, también se peleaba, como te vendo, te intercambio, pero también puedo matarte. Todas estas cosas sucedían. Los muiscas, nuestros antepasados, también tenían acceso a las esmeraldas porque dentro de su mismo territorio también tenían yacimientos y explotaciones de las mismas. Entonces, por ejemplo, de la región de la que yo vengo y viene mi familia, que es el Valle de Tenza, existía y había documentación de los españoles que decían que los indígenas explotaban unas minas que le pertenecían al cacique Somondoco. Entonces Somondoco, que es un pueblo de Boyacá, tenía y todavía tiene, ya son muy pocos los yacimientos y explotaciones de esmeraldas. De allí salían las esmeraldas que taparon reinas, Jesucristos, iglesias, que se llevaron para Europa, para España, que saquearon también de aquí. Muchas de esas esmeraldas que han recorrido el mundo y que están pegados en las coronas de muchísimos reinos, de muchísimos reyes o emperadores o los tuvieron, vinieron seguramente o de las minas de Colombia, en Muso, en las regiones del oriente, del occidente, pero también vinieron principalmente de Sogamoso, de Somondoco. Entonces se sabe que había minas de esmeraldas en Chivor, en un pueblo que hoy en día se llama Chivor, Santa María, por ejemplo, en esta región que ya empieza a botarse hacia el llano, y también que había yacimientos de explotación de esmeraldas, por ejemplo, en Gachetá, Gachalá, que eso ya es el Guavio. Entonces, que es una región un poco más cercana, que sigue siendo cálida, al igual que el Valle de Tenza. Entonces, otra vez vemos cómo el control político que tenían los grandes caciques de las tierras frías con las de los valles interandinos y viceversa, tenía la función de apoderarse de las regiones cálidas, de los valles, porque aquí se adquirían productos que en otros sitios no. Y ya que están en territorio muisca, claro, apropiémonos, monopolicémonos. La concepción del monopolio obviamente es diferente, conceptualmente hablando, pero el término podríamos aplicarlo al respecto. Entonces, estas esmeraldas fluían de estos territorios hacia otros, intercambiándose, y ya en la medida en que las trecutas, las esmeraldas, también pudieron adquirirse en la región minera de Otanche, Maripí, Quipama, cuando los españoles sometieron y casi que aniquilaron y esclavizaron a los musos, a los colimas, pudieron ya destruir ese monopolio, digamos, de las regiones de los valles interandinos del Guavio y de Tenza, y también intercambiar esas esmeraldas y traerlas y moverlas y sacarlas. Entonces, es un tema muy interesante también y bueno, en la medida en que pueda lo iré desarrollando para otra futura charla. Espero haber sido claro y entonces quisiera también darles a ustedes una ronda de preguntas mientras respondo una que ya está. Aquí me preguntan, por ejemplo, ¿los muiscas conocían de la quinoa? Bueno, como hoy me caractericé más por hablar un poco de definir el territorio, de definir la diversidad del territorio, de climas, productos, intercambios, lugares, sitios de mercado y demás, no hablé tanto de los productos, pero eso lo hablaré en siguientes charlas. Cuando se habla, por ejemplo, de la quinoa, que la quinoa es una palabra, si no estoy mal, de origen quichua o si no de origen aymara, la quinoa sí se conocía en estos territorios. Sí se conocía en el territorio cundiboyacense, Cundinamarca, Boyacá o Santander, sí se cultivaba. De hecho, para la próxima sesión les hablaré de un documento muy particular que se llama El epítome de las conquistas del nuevo reino de Granada. Es de un autor anónimo donde habla de las tradiciones alimenticias de nuestros antepasados, que curiosamente corresponden a otras que conocemos en la actualidad. De hecho, mencionan la palabra cubios. Y eso es muy interesante porque, mano, la palabra existe todavía. Entonces, bueno, la quinoa se cultivaba
en parte porque en los ecosistemas andinos y en los Andes esa tradición está muy extendida. Habría que mirar por qué se descontinuó, pero también hay que suponer que, bueno, hubo muchas disputas ideológicas en someter culturalmente a tal punto a los indígenas, de hacerles también perder aspectos de su gastronomía, su alimentación, de que perdieran mucha soberanía alimentaria, pero mientras tanto hubo otros que también se conservaron. O sea, podemos definir la conquista y la colonia en este territorio como una disputa constante de negociar mi realidad con la suya, de qué me quita, qué yo le quito, qué preservo, qué no puedo, todo el tiempo. Y en lengua muisca, por ejemplo, a la quinoa se le llamaba subaca, subaca. Entonces les voy a pasar el link para que lo puedan mirar. Entonces digamos que sí, se cultivaba la quinoa, que le llamaban subaca, y por ejemplo el amaranto también le llamaban temanca, es como le llamaban. Y todavía, incluso en la medida en que la lengua también empieza a recuperarse en la actualidad, por ejemplo, en los cabildos, en las comunidades reconocidas, no reconocidas por el Estado, o en las mismas comunidades campesinas que no les interesa un reconocimiento, o sí, es muy largo, también se recuperan muchos términos de la lengua muisca ligados a nuestros bienes, nuestros productos, nuestros alimentos, en parte por generar una soberanía alimentaria, una independencia económica, una lucha también en este tema, o porque por tradición oral, por nuestros mayores, por nuestros antiguos, por nuestros abuelos, estas palabras se conservaron en muisquismos, que son palabras de la lengua muisca presentes en el español colombiano, cundiboyacense o de regiones cercanas, y que están relacionados con las plantas, con productos, con alimentos, con medicinas, que de eso hablaré en otros capítulos, se hace en otra charla, se hace en la siguiente, o en la de lengua muisca, o en la de muisquismos. Ya tengo proyectado las charlas, pero muchos de estos muisquismos fitónimos también nos van a hablar de productos, de alimentos, de medicinas que están ahí todavía presentes y que hablan mucho sobre nosotros y sobre nuestro pasado y el presente que estamos también luchando por recuperar. Entonces, no sé si quieren también hacer algunas preguntas, que les queda claro, que no les queda claro, y lo posible también yo podré responderlo. Bueno, una vez más, yo estoy también, mientras quieren hacer preguntas, si les interesa, he estado tratando de hacer un canal de YouTube donde estoy subiendo todas las charlas que he dado, para que las puedan ver, para que puedan tener la comodidad como de volverse, mirar todo lo demás y accederlas, compartirlas también con quienes les interese saber de estos temas. El canal está en mi perfil, lo publiqué en la publicación, valga la redundancia, que invocaba esta charla, para que accedan a él, miren los videos pasados por si les interesa saberlos, subiré este también. Entonces, bueno, en este canal he estado subiendo esos videos. También, en lo posible, pues bueno, estaré buscando otras plataformas diferentes o que me permitan manejar un poco más este tema de las charlas. ¿Qué más tengo por decirles? Bueno, en la medida de lo posible trataré siempre de planear las clases y las charlas, bueno, para que estén a su acomodo, sean de su interés. Pero bueno, no sé, me gustaría saber si tienen preguntas más al respecto o todo les quedó muy claro. También igual quiero agradecerles por su tiempo, por su disposición, por la difusión de todo esto. Creo que es importante luchar nuestra identidad desde ser investigadores propios, desde buscar en la historia, de preguntarnos por qué las cosas sí, por qué las cosas no, transmitir todo eso como se está haciendo aquí o en otros espacios y reconocer todo ello como parte de nuestro acervo, que si no pudimos recuperarlo, que si no pudimos conservarlo, por muchas razones en particular, podemos recuperarlo al volver a ellas, podemos incorporarlo y volverlo a vivir sobre lo que sí heredamos y volver a proyectarnos y volver a ser como pueblo muisca, en base a esa unión de pasado con presente para sustentar un futuro, que siempre va a ser fundamental. Entonces, esta charla, lo que les digo, en lo posible, voy a tratar de hacer una vez una a la semana, de pronto dos, y no sé, también que ustedes se motiven desde sus hogares, desde sus casas, desde sus pueblos, desde sus veredas, desde sus comunidades, a transmitir sus saberes, a no quedarse con ellos guardados, a no ser recelosos de ellos también, porque todo esto se nos muere si no lo sacamos de nosotros. Hay que transmitirlo. Toda agua necesita fluir y de esa manera pues es que podemos darnos y movernos desde allí.
Bueno, creo que no veo más preguntas al respecto, entonces supongo yo que todo ha quedado muy claro. Em, Les agradezco entonces por su tiempo, por su disposición y si de alguna manera también ustedes quieren aportar, valorar o contribuir con este trabajo de las charlas, con la investigación, con lo que realizo de forma voluntaria, obviamente, material o inmaterial, tributando, intercambiando, truequeando, recibo esmeraldas, por ejemplo, tunjos, mentiras. Tengo una cuenta en Nequi, que es con mi número de celular, el 304-596-7327, donde ustedes pueden hacer una contribución si desean reconocer el trabajo que he estado realizando, en la medida para poder continuar un poco más con él. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho a todos ustedes por su... bueno, llegó una pregunta. Por su tiempo, a los que ya se fueron, bueno, les deseo un buen camino, a los que no, pues responderé. Aquí preguntan es, ¿a qué exactamente hace referencia la palabra surco? Bueno, surco es una palabra que dentro del acervo y dentro del conocimiento que yo puedo dar o ofrecer de la experiencia que yo he tenido en mi vida, en mi tierra, por ejemplo, en la tierra de mi familia o hasta en el campo al surco se le llama al hilo de tierra, a la era, a la línea vertical entre líneas, básicamente esa tierrita que está ahí en esa mitad, donde uno siembra, donde uno pone la semilla y por eso uno ara la tierra para que haya mucho surco, para poder cultivar allí, para poder plantar la semilla, para poder dejar allí. Entonces el surco se entiende como ello, con esa división que se hace de la tierra en líneas verticales, horizontales, dependiendo de la dirección de la tierra, donde uno planta la semilla. Entonces se le puede llamar surco, se le puede llamar era, o por ejemplo, se le puede, en lengua muisca, en muiscubún, se le llamaría suna. Suna significa camellón o surco, y es esa elevación de tierra donde se siembra. Pero la suna también podía ser hecha en agua en tierra recuperada por el agua, donde se cultivaba en las cercanías, por ejemplo, a los humedales, a los pantanos, a los ríos, en espacios como estos. Entonces, bueno, no sé si espero haber podido responder a tu pregunta. Y bueno, no siendo más, les mando un abrazo, Misichoscua, y muchos saludos les envío. Que estén muy bien. Les mando un abrazo, los quiero mucho y sean fuertes, resilientes, resistentes, más en estos tiempos. Sean pacientes también y bueno, cultivémonos por dentro, por fuera, en la cabeza, en la mente y en el corazón. Y nada, que estén muy bien. Misichoscua. Adiós.